El 99% de los negocios creativos no venden lo que quieren porque no usan esta táctica en sus llamadas de ventas. Hola, soy Santi y bienvenidos a un nuevo episodio, al episodio número 7 de Despega Creativo, un show donde yo les enseño tácticas, les enseño estrategias, les enseño habilidades para poder crecer y escalar tu negocio de servicios creativos. Bienvenido a este episodio. Entonces voy a arrancar contándoles un poquito de contexto y cómo funciona esto. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Y es que nosotros los creativos que salimos a vender, lo que nos suele pasar en las llamadas es que lo primero que hacemos es que se nos activa el gatillo de características, beneficios, brochure, descripción del producto, y lo que empezamos es a balbucear haciendo un pitch de nuestro producto. Mostramos nuestro portafolio, mostramos nuestro reel, mostramos un montón de cosas que en realidad tienen un gran problema, el mismo problema que tienen los médicos cuando, no sé, esa última vez que ustedes fueron al médico y ustedes apenas cruzaron la puerta del consultorio, inmediatamente la cruzaron, el médico inmediatamente los vio y les dijo, ¿sabes qué ven? Yo soy un experto, yo soy un médico experto, yo tengo estos y estos y estos estudios, tengo esta especialización, te tienes que tomar esta droga. Y uno dice, Doc, pero ni siquiera me ha preguntado mi nombre ni mi número de identificación. No, yo ya sé lo que necesito. O sea, yo soy un especialista, mira mis cartones, me gradué de tal universidad y tú lo que necesitas es esta droga, este medicamento. Díganme cuándo fue la última vez que les pasó eso. Probablemente nunca, ¿verdad? O sea, eso es ilegal. O sea, los médicos van a la cárcel por hacer eso. El medical malpractice es un crimen en muchos países, creo que en todos. Entonces, ese es el problema. O sea, nosotros estamos cometiendo el mismo error que cometería este médico hipotético, que en realidad no existe porque eso no se hace, cuando nosotros entramos a las llamadas de ventas. Y es que realmente nos enfocamos simplemente en hablar de nosotros, y en ningún momento ponemos el foco en el prospecto, en el potencial cliente que tenemos enfrente. Miren, está demostradísimo por todas las universidades que quieran. Gong, Revenue Intelligence, Salesforce estudió esto, HubSpot estudió esto. Las personas que más hablan de sí mismas de sus productos y de sus servicios en las llamadas son las personas que menos cierran. Punto. Ya, estudiado, final. Digamos que ya vamos a asumir, tú y yo vamos a asumir que esa es la realidad. Eventualmente, si queremos poner todos los papers a disposición, los ponemos a disposición, pero simplemente sepan, yo llevo estudiando esto mucho tiempo y nos hemos dado cuenta de eso. Los números no mienten. Si nosotros nos enfocamos en hablar de nosotros mismos, eso no cierra negocios. Es más, hablar de nosotros mismos en las llamadas es lo que todo el mundo hace. Es lo que todos los creativos, todos los diseñadores, todos los productores audiovisuales, todos los animadores, todos los desarrolladores web, todos los diseñadores web hacen cuando entran a una llamada, es mostrarse, mostrar las plumas, hacer el pitch, ¿no? El famoso pitch, que eso no hay nada que nos haya hecho más daño que el pitch, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran problema acá? Que si eso es lo que hace todo el mundo, hablar de mí mismo en una llamada y quedarme con el micrófono durante la llamada y hablar de mí mismo todo el tiempo, es una forma segura y certera de volverte un commodity, de volverte un genérico. Y si somos un genérico, no nos diferenciamos. Si nos diferenciamos, nuestro vecino con la oferta más barata nos va a ganar ese contrato. Entonces, ¿cuál es esta táctica mágica? ¿Cuál es esta táctica de magia negra? ¿Cuál es esta táctica nunca antes vista, legendaria, mitológica? En realidad no es tan mitológica, es simplemente hacer buenas preguntas. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú puedes estar pensando, pero Santi, ¿qué preguntas hago? Yo igual hago una que otra pregunta, ¿no? Yo digo como, ¿cómo quieres el logo? ¿Cómo quieres la marca? ¿Qué colores quieres usar? ¿Para cuáles aplicaciones vas a tener para tu logo? ¿En dónde va a salir este video? Muéstrame tu actual página web y cómo quieres la página web, qué quieres que pase en la página web. Y ustedes las preguntas que hacen son simplemente preguntas de brief. Y las preguntas de brief son las peores preguntas que un creativo puede hacer, porque esas preguntas las hace todo el mundo. Esas preguntas las puede rellenar una persona en un Google Forms. Entonces, hacer preguntas de brief es perder el tiempo, ese momento de verdad sagrado que tenemos cuando estamos enfrente de un prospecto, de un potencial cliente. Ahí es donde tenemos que hacer verdaderas preguntas que vayan al fondo. Entonces, tu objetivo en una llamada de ventas es lograr estas 3 cosas que te voy a mostrar, estos 3 elementos que te voy a mostrar, y si los logras, tu probabilidad de cierre va a aumentar exponencialmente. Entonces, el elemento número 1 que tenemos que lograr en una llamada de ventas a través de preguntas es descubrir cuál es la situación actual de mi prospecto, cuál es la situación que lo tiene en este momento consternado, preocupado, que lo tiene necesitando X o Y, Z, que lo tiene con algún dolor, con alguna necesidad, con algún deseo. Yo necesito entender el cliente dónde está hoy. Y hay 2 maneras de hacerlo. Hay 2, digamos que esto puede ser una clase de 4 horas, pero en realidad, para dejarlo corto y sustancioso, hay 2 formas de preguntar esto para arrancar a preguntar. Entonces, las 2 formas en las que tú puedes preguntar esto dependen de cómo te llegó el prospecto a ti. Si el prospecto llegó a ti de manera, como la llaman, inbound,
outbound, es decir, llegó a tu página web y agendó una llamada contigo, alguien le dio tu contacto y te escribió por WhatsApp o llegó a tu correo electrónico, es decir, ellos llegaron a ti, ¿cierto? Si ellos llegaron a ti, una muy buena forma de abrir la conversación para entender ellos por qué están aquí, qué es lo que necesitan y cuál es su situación, es preguntarles sencillo y directo. Oye, fulanito, cuéntame un poco como para entender tu contexto, cuéntame qué te motivó a recibir esta llamada, agendar una llamada conmigo, cuéntame en términos de la industria en la que ustedes están y la expertise de ustedes, no sé, cuéntame en términos de diseño y de branding, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué querías hablar conmigo? No, Santi, es que estábamos buscando esto y esto y esto y nos pasó esto y vamos a lanzar un producto, cualquier cosa, o sea, les van a dar el contexto, ¿sí? Esa es una buena forma para abrir. Ahora, ¿qué pasa si ustedes buscaron al prospecto? ¿Cierto? Que eso cambia ligeramente. Y es que pasa si ustedes salieron, enviaron un correo en frío, enviaron un DM, se lo charlaron en un evento de networking y eso terminó en una reunión. Cualquiera haya sido la razón que ustedes salieron, es decir, el famoso outbound, ¿cierto? Que ustedes salieron a buscar el prospecto. Entonces podemos decir algo de esta línea. Acuérdense que esto no son libretos estrictos, esto pregúntenlo en su tono, a su manera, con su forma de comunicación, ¿cierto? Entonces pregunten algo así como, oye, fulanito, cuéntame un poco cuáles son esos retos que ustedes en este momento están teniendo respecto a... Y rellenas aquí tu expertise en términos de diseño, en términos de branding, en términos de diseño web, que además, pues, supongo que esas son las razones por las cuales aceptaste una llamada conmigo, ¿verdad? Y ya. Y los dejan y hacen silencio incómodo y dejan que ellos respondan. Para resumir, si ellos los buscaron a ustedes, pregúntenles para abrir las preguntas, pregunten qué los motivó a recibir la llamada. Y si ustedes los buscaron, pregunten de una vez por retos específicos. Cuéntame un poco, fulanito, qué retos estás teniendo en estas áreas de tu empresa, en estas áreas de tu negocio. Si ustedes venden diseño, si ustedes venden temas web, producción de video. En términos de tu estrategia de video y tu estrategia de redes sociales y contenido digital, cuéntame un poco qué retos están teniendo ahorita en la empresa o qué retos estás teniendo ahorita con tu marca. Simplemente como para establecer y arrancar la conversación. Ahora, aquí les va un bono. Yo no quería incluir esto en el guión de este episodio, pero igual es importante que ustedes sepan esto. Por allá en 1988, un fulano llamado Taiichi Ohno publica un libro que se llama The Toyota Production System, que es de donde hoy viene el libro de Lean Manufacturing, de donde viene el libro Lean Startup, de donde todos nos inspiramos en entender bien los problemas, entender bien las raíces de los problemas y después solucionar las cosas con el menor desperdicio posible, ¿verdad? Todo este tema, cuento de mínimo producto viable, son herencias de generaciones después de Taiichi Ohno. Pero la cosa es que este fulano se inventa el sistema o la metodología o el framework, el esquema de los 5 porqués. Y él dice que la única forma de entender realmente la raíz de cualquier problema, de cualquier necesidad, de cualquier situación, es preguntando por qué 5 veces, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el tema? No podemos preguntar, como nosotros estamos en una llamada de ventas y estamos piloteando una conversación entre el vendedor y el prospecto, pues no podemos ser como un niño chiquito que es como, ¿por qué, papi, por qué, y eso por qué, y por qué mami tiene esto, y por qué lo otro, y por qué, en realidad no. Tenemos que enmascararlo y maquillarlo dentro de la conversación. Entonces les voy a dar un ejemplo que me ha pasado mucho a mí en reuniones de ventas. Acuérdense que en Naranja Media, mi productora de podcast y agencia de podcast, nosotros vendemos producción y creación de audiencias para grandes marcas, principalmente marcas bancarias y marcas farmacéuticas. Entonces una de las cosas que me suele pasar es que yo les pregunto, bueno, ¿por qué quieren hacer un podcast? Y entonces me dicen, es que vimos que las empresas del sector y la competencia en general como que se está poniendo muy de tendencia y nosotros no tenemos nuestro podcast. Ok. ¿Y por qué quieren meterse en este tema de las tendencias? O sea, cuéntenme un poco por qué se quieren meter ahí en estos canales. Y entonces me dicen, porque queremos explorar un nuevo canal que nunca hemos explorado y el podcast, pues ya tenemos redes sociales, ya tenemos un montón de cosas, pero no tenemos un canal de Spotify ni tenemos un podcast en YouTube. Ok. ¿Y por qué quieren entonces explorar estos nuevos canales? Entonces me dicen usualmente, es que la verdad no tenemos casi audiencia, en este momento no tenemos casi audiencia, la audiencia que tenemos pues no es muy grande, la tenemos principalmente en redes sociales y ha llegado por pauta, entonces pues no es como una audiencia realmente enganchada. Entonces pregunto, oye, ¿y por qué crees que la audiencia no se está enganchando? Entonces me suelen decir cosas como estas, y es porque nuestros contenidos son como medio rígidos y como encorbatados, son como muy corporativos, entonces la gente no los ve, la gente prefiere ver gatitos en TikTok, entonces pues no nos ven. Ok, ¿y por qué crees que son encorbatados y rígidos? ¿Cuál crees que es la causa de eso? Quinto por qué. Y me terminan diciendo, y esto es muy común en mi industria, porque es que la verdad lo estamos haciendo internamente, o sea, estamos haciendo nuestros contenidos internos y en general pues no tenemos como la capacidad de creación de contenidos, entonces pues quedan mal hechos, nosotros no sabemos de copy, no sabemos de producción de contenido, entonces quedan como muy improvisados y pues eso es lo que tenemos y la capacidad interna no nos da para hacer contenido de alta calidad. Entonces el verdadero problema de todo este tema.
Y la razón por la que quieren hacer un podcast y por la que están explorando podcast conmigo, con Naranja Media, es porque ellos no tienen la capacidad interna, quieren hacer buen contenido, son contenidos encorbatados. Si ven que en esos 5 porqués salió todo el diagnóstico, o al menos una gran cantidad del diagnóstico del punto actual en el que están, de la situación actual en el que están. Entonces, dicho eso, ahí chuleamos. Acuérdense, sigan su curiosidad, sigan profundizando si ustedes siguen viendo dolores y necesidades. Y si algo ustedes no lo tienen claro, pregúntenlo. Entonces, lo segundo que ustedes tienen que lograr haciendo preguntas es descubrir cuál es la situación ideal, ¿cierto? ¿A dónde quiere llegar mi prospecto? ¿A dónde quiere llegar? Si eventualmente trabajamos juntos, ellos a dónde quieren llegar, cuál es la situación deseada o la situación ideal. Entonces aquí les voy a leer cuál es la pregunta que yo siempre tengo anotada aquí al lado. O sea, yo tengo una llamada de Zoom y aquí al ladito tengo aquí mi guía de ventas para saber yo qué decir. Y usualmente hay 2 preguntas que a mí me encanta decir. Entonces, para poder saber identificar muy bien y con alta definición la situación deseada. Entonces, Pepito, si hablamos en 2 años y recordamos este proyecto, ¿qué tuvo que pasar para que recuerdes y digas que esto fue un éxito rotundo, que la sacamos del estadio con esto, con el podcast, con el branding, con el rebranding, con la producción de video, con este proyecto de video, con este comercial, con lo que sea que estén ustedes vendiendo? Y la otra pregunta que me gusta mucho es, Susana, digamos. Susana, con esto que quieres hacer, ¿cuál es tu escenario ideal? Píntame la foto, qué métricas son clave y cuáles son los resultados que esperas, etcétera, etcétera. Como píntame un poquito el escenario de éxito. Si nos va muy bien, ¿esto cómo se ve? Pueden usar las 2 preguntas, pueden usar una de las 2, pero en general esto es una pregunta abierta que nos va a ayudar a que ellos empiecen a expresar y a mostrarnos a dónde quieren llegar, qué es lo que desean tener o qué es lo que desean lograr. Entonces, ¿qué es importante aquí? Tanto mapeando la situación y la situación actual como la situación deseada, en general las primeras respuestas que nos dan nuestros prospectos suelen ser súper superficiales. ¿Eso qué quiere decir? Que en general la verdad siempre está en el quinto por qué. No necesariamente tiene que ser un por qué, pero en general cuando yo sigo indagando con el tono correcto para que no suene a interrogatorio de CSI, pues en realidad es ahí donde está el oro, es ahí donde nos encontramos el verdadero valor que después nos vamos a llevar para construir una propuesta. Y bueno, el tercer elemento que tenemos que lograr cuando hacemos preguntas es entender el nivel de importancia y urgencia que tiene la persona en resolver esta necesidad, en resolver este dolor o en satisfacer este deseo que tiene de lo que sea que nosotros estemos vendiendo. Entonces nosotros necesitamos entender, oye, en esencia necesitamos entender, esto es algo que queremos resolver ya, es algo que, mejor dicho, estamos urgidos y esto es pantier. Es que mi jefe me pidió que lanzáramos un podcast hace un mes y ya pasó un mes y vamos tarde, entonces Santi, lo necesito para allá. Hace poquito cerré un cliente muy grande, que es para no decir marcas, pero es el cliente. Este cliente es el proveedor número 1 en Colombia de las máquinas para nosotros pasar las tarjetas de crédito o débito y pagar en los comercios. Entonces ellos venden estas maquinitas, ellos venden este sistema, ellos venden esta red, ¿verdad? Y fue tan rápido, yo nunca había cerrado a alguien tan rápido porque les pregunté la urgencia y les dije, oye, ¿esto para cuándo? Esto es un podcast que ustedes quieren lanzar, no sé, de aquí a 6 meses. ¿Cuál es el espectro de tiempo como para entender como qué afán tenemos, qué urgencia tenemos? Santi, esto es para antier. Necesitamos empezar a grabar el próximo jueves, entonces necesito la cotización ya para montar la orden de compra inmediatamente. Y yo, ok, y ustedes están explorando otros proveedores y demás. Me dijo, Santi, nosotros llegamos a ti por la página web, vimos que ustedes trabajan con sector financiero, vamos a la fija. ¿Se cerraron solos? Ok, les pregunté la urgencia, entonces claro, inmediatamente yo cuelgo la llamada, les mando la cotización, la orden de compra me llega a las 6 de la tarde de ese mismo día, facturamos a las 7 de la noche de ese mismo día, mandamos factura electrónica y arrancamos a trabajar a las 6 de la mañana del siguiente día. Un contrato de muchos miles de dólares por simplemente mapear la urgencia. Si yo no hubiera mapeado la urgencia, colgamos y sí, yo te mando una propuesta. Y entonces pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días. Santi, ¿dónde está la propuesta? Y yo, no, pues todavía lo estoy haciendo. Pero es que grabamos el jueves. Ay, ¿cómo así que graban el jueves? Entonces se arma un problema, ¿verdad? Mapear la urgencia es súper importante porque eso también mide la voluntad de pago. Si yo estoy urgido, en general cuando yo tengo una urgencia y para mí el tema es importante, en general yo no escatimo recursos. Los clientes van a gastar lo que tengan que gastar si necesitan todo para mañana. Entonces tengan eso en cuenta. Entonces, una muy buena pregunta que a mí me gusta usar para esto, dice así, se las voy a leer. Johnny, ayúdame a entender una cosa. ¿Qué tan urgente es esto que necesitas? ¿Es algo que tenemos que hacer para ya mismo o es algo que quieres solucionar, no sé, dentro de algunos meses? Como para entender un poco el espectro de tiempo y qué tan urgente es este tema. En realidad para mí es más común que me digan como, no, Santi, es algo que estamos explorando para el siguiente Q. Pero cuando de vez en cuando se me aparece, ¿cierto? El milagro y el fulano que tengo enfrente, la fulana que tengo enfrente me dicen, Santi, esto es para antier, yo me ajusto a la velocidad que ellos tienen. Porque si yo me ajusto a la velocidad que ellos tienen, de nuevo, yo estoy moviéndome mucho más rápido que mi competencia. Entonces, pues,
ahí tenemos una ventaja. Es decir, si yo estoy alineado y tengo empatía con su urgencia. Entonces, listo. Esas son las 3 cosas que tenemos que lograr haciendo preguntas en una llamada de ventas, y esto, se los prometo, va a exponencializar los resultados que ustedes tienen en sus llamadas, va a subirle muchísimo el nivel a sus propuestas, porque acuérdense que todo lo que encontramos en este diagnóstico con estas preguntas, pues nos lo vamos a llevar a crear la propuesta comercial. Y como nosotros hicimos preguntas y nuestra competencia no lo hizo, en general nuestra competencia no hace esas preguntas, pues nosotros podemos hacer propuestas que parezcan como si le hubiéramos leído la mente a nuestro prospecto. Y esa es la idea de todo esto, que parezca como... Santi, nos leíste la mente, es exactamente lo que estamos buscando. Es como, no te leí la mente, simplemente te hice preguntas hace una semana. Entonces, con esto es importante. Hay varias cosas que les quiero dejar también. Hacer preguntas es incómodo. Nada que hacer, hacer preguntas es incómodo. Entonces, dejen la incomodidad. Practíquenlo hasta que no sea incómodo. Pidan permiso para hacer preguntas incómodas. Oye, fulanito, te puedo hacer una pregunta que puede ser un poco como metida. Si no me la quieres responder está bien, pero me gustaría entender, no sé, en este momento, cuál es la meta de ventas, cuál es la meta de seguidores, cuál es la meta de alcance, qué no están logrando. ¿Sí? Siempre usen un tono afable, usen un tono ecuánime, un tono tranquilo, un tono apacible, un tono como incluso confundido, y muestren curiosidad auténtica. No sean el lobo de Wall Street de, bueno, Pepito, entonces, ¿dónde están tus ventas? ¿Ya estás logrando tu meta de ventas o no? Entonces necesitas una estrategia de video. En realidad eso es lo último que queremos. No queremos ser pushy, queremos ser como curiosos y confundidos. Ese puede ser el tono, curioso, confundido, como, oye, fulanita, ven, déjame preguntarte algo porque me gustaría como entender mejor ustedes por qué en este momento no han llegado a la meta de ventas por todos los canales digitales. ¿Es por un tema de contenidos, por un tema de pautas, por un tema...? Me gustaría saber un poco como el contexto ahí. No, pues mira, Santi, miren, el tono lo cambia todo. Su abuela lo supo, mi abuela lo supo. Mijito, no es lo que me estás diciendo, es el tonito. De nuevo, es el tonito. Usen un buen tono. Confundido y curioso es el mejor tono de todos en las ventas. Entonces, hay una cosa que va a pasar súper interesante con esto, y es que su cliente se va a sentir escuchado. Ustedes se van a posicionar frente a su cliente. Ustedes van a tener información privilegiada para construir una propuesta, y eso eventualmente va a verse en más cierres. ¿Y qué es lo bueno de todo lo que aprendimos hoy en este episodio? Que mañana mismo lo pueden aplicar. Mañana mismo lo pueden aplicar. Esto no es, es que necesito ir a practicar esto. En la siguiente reunión que tengan, si hoy están viendo este episodio, su siguiente reunión, hagan estas preguntas y se los juro que la vida les cambia, la vida, porque a mí me cambió. Yo no habría cerrado las marcas más grandes del mundo y más grandes de Latinoamérica como Oracle, Nubank, Cisco, Banco Interamericano, 3M. Yo no habría Rappi, yo no habría podido cerrar estas empresas si yo no hubiera hecho las preguntas correctas. Y bueno, para cerrar, acuérdense que si quieren más contenido sobre cómo escalar y vender más en tu negocio creativo, el mejor lugar y el más consistente es mi newsletter. El link está aquí abajo. Inscríbanse en el newsletter. Les va a llegar todas las semanas una lectura de 5 minutos donde les cuento mis historias y mis consejos y mis tácticas y mis estrategias de cómo escalar las ventas de tu negocio creativo. Entonces, los espero en el newsletter. Espero les haya gustado. Si esto les gustó, compartan, dejen un like, campanita, suscríbanse y todas esas cosas que los youtubers dicen que hay que hacer. Entonces, nada, los quiero mucho y nos vemos en el siguiente. Manos a la obra.